Muy buenas tardes, ¿cómo están? Quiero darles la bienvenida y agradecerles que estén dedicando una parte de su tarde para atender a la presentación de La Cigarra, los juegos, la vida y la utopía. Mi nombre es Marina y seré la conductora hoy. Quiero agradecer especialmente a la editorial Espíritu Guerrero por haberme vuelto a convocar para algo tan hermoso que es presentar un libro. Y bueno, usando los medios que la tecnología nos ayuda para estar conectados con distintas partes del mundo, ¿por qué no? Quiero recordarles que esta presentación está siendo grabada justamente para que nos quede el material y poder subirlo a las redes. Les pedimos que mantengan sus micrófonos cerrados por una cuestión de organicidad, de que sea más práctico y que no se metan ruidos en la presentación, ¿sí? La obra que estamos presentando es la traducción de la obra de Bernard Sudd, de Grasshopper. Fue publicado este clásico en el año 1978. Hoy, de la mano de Francisco, Javier y César, vamos a tener por fin la publicación en español, en idioma castellano. Francisco Javier es docente e investigador en el Departamento de Kinesiología en la Pennsylvania State University, y César es docente e investigador en el Departamento de Kinesiología, Estudios del Deporte y Educación Física en la State University of New York, Brookport. En unos minutos ellos les hablarán sobre el libro, su labor de traducción y especialmente su pasión por el proyecto. Antes de esto, quiero introducirles al padre de la cigarra, Bernard Sudd. Él fue un filósofo estadounidense, nació el 25 de noviembre de 1925 en Detroit, cursó la licenciatura de Filosofía en la Universidad de Chicago y obtuvo su doctorado en Filosofía en la Universidad de Illinois. Tras doctorarse, trabajó como profesor de filosofía por más de 30 años en la Universidad de Waterloo. Durante este tiempo escribió la obra que nos reúne hoy, The Grasshopper. Desafortunadamente no podemos tener a Sudd con nosotros, ya que falleció en el año 2007. Sin embargo, vamos a hacer un esfuerzo para que su ánimo jovial esté presente durante todo este evento. Para ello, ¿qué mejor manera de invocarlo que escuchar unas palabras de dos filósofos que le conocieron personalmente? Scott Kretschmann, profesor emérito de la Pennsylvania State University, y William Morgan, profesor emérito en la Universidad of Southern California. Bernard Suits was a fascinating man, very playful, a person who liked to take chances. He took a chance when he sided with those of us in philosophy of sport at an early period of time when philosophy of sport was not well accepted. He took a chance when he wrote about games, a topic that had been broadly ignored. He took a chance when he wrote a book playfully with a lot of humor in it. If you've read much philosophy, you realize there's not a whole lot of humor in much philosophy. I knew Bernie personally, and he was fun to be with. He was a brilliant man. He dominated the room when he was in it. He was a delightful human being. He was incredibly brilliant. His conference papers were always first rate and usually the best papers at the conference. And he liked to use the dialogical Platonic style of delivering papers. And they were really a lot of fun to listen to. He would often use a prop. So his famous grasshopper ant distinction that dominates the grasshopper, Games, Life, and Utopia, he would sometimes have a photograph of the grasshopper, so you knew that's who was speaking in the dialogue, and a photograph of the ant, and then you knew those were the people asking questions and the like. And the interesting thing about Bernie is that for most of his life, his work went completely unnoticed by the larger philosophy world. And he was quite okay with that anonymity. He wasn't out to boost his name or the like. He was a serious philosopher in terms of Aristotle was his favorite philosopher, and he did just such superb work
But gradually, over time, I've been amazed talking to philosophers in the years past about how many actually had read The Grasshopper and were incredibly impressed by it. So to sum it all up, Bernie was an incredibly important person in the philosophy of games and sport. He lent it very much the kind of philosophic credibility that it needed. And his work has become actually a minor classic in the larger philosophical world as well. So it was a distinct pleasure to have interacted with him and to hear his brilliance. And I'm very, very pleased that his work is being translated into different languages for other people to read and enjoy. Bien, ahora que ya sabemos mejor quién fue Suits y qué tipo de persona era, en la boca de quienes lo conocieron, me gustaría darle paso a Javier y a César para que nos hablen del libro, nos cuenten qué lo hace tan especial como para haber dedicado tanto tiempo en su traducción y en este proyecto. Javier y César. Muy buenas tardes, buenas noches, buenas mañanas, ya no sé qué sería para cada uno, pero quería agradecer a toda la gente que se está uniendo a nosotros, que dedique algo de tiempo a escucharnos y a atender esta presentación. Esperemos que haya merecido la pena cuando acabe. Yo querría hablar un poquito de la obra, como ya hemos escuchado de algunas de las personas que lo conocieron, la obra de Suits se publica en el 78 y inmediatamente, prácticamente en muy poco tiempo, se convierte en un clásico para aquellos que estudian desde un punto de vista filosófico el deporte y los juegos. De hecho, ya en 1979 aparece una reseña del libro en la revista de Filosofía del Deporte, escrita la reseña por Robert Paddick, y él de hecho ya afirma, solo apenas un año de que se haya publicado el Grasshopper, que el libro tiene el potencial y la posibilidad y los elementos para convertirse en un clásico para aquellos que trabajan desde un punto de vista filosófico o más teórico la cuestión del juego y el deporte. Y 40 años más tarde, una de las eminencias que hemos visto en los vídeos, Scott Kretschmar, en un artículo en el que él analiza el trabajo de Suits, él justamente decía en 2019 que el libro es un clásico, es el libro más fundamental posiblemente para aquellos que trabajan el deporte y el juego, y que uno no puede entender la historia de la filosofía del deporte, de la filosofía del juego, sin pasar por Suits, sin leer Suits, junto con posiblemente Huizinga y Galois, que son los otros dos grandes pilares, junto con Bernard Suits, del que vamos a hablar hoy. Y lo interesante de este libro es que, bueno, tiene como protagonista, es un libro muy peculiar, es un libro rico en muchos sentidos, y tiene como protagonista justamente a la cigarra, que es la cigarra de Esopo, la cigarra de esa fábula que todos crecimos escuchando, en la que, bueno, para Esopo las hormigas vienen a ser las heroínas. Nosotros tenemos que ser como las hormigas, tenemos que trabajar, tenemos que esforzarnos para poder ser exitosos. Suits trata de darle la vuelta a esta moraleja, pero lo hace con un texto puramente filosófico, o en principio puramente filosófico, en tanto que trata de abordar dos preguntas filosóficas clave o fundamentales. Una es la posibilidad de definir conceptos, de definir fenómenos que nos interesan, y él se centra para demostrarlo en el concepto de juego o jugar a juegos. Ahí hay una discusión interesante. Y luego la segunda pregunta es probablemente la gran pregunta filosófica, que es la pregunta por el sentido de la vida buena. ¿Cómo podemos las personas vivir mejor? Es la pregunta aristotélica, como William Morgan ha dicho, y es esa que Suits trata de responder justamente a través del jugar a juegos. El jugar a juegos va a tener un papel central en nuestras posibilidades de alcanzar una vida buena, o al menos una vida mejor. Y lo que resulta muy interesante es que, a pesar de abordar estas dos preguntas típicamente, clásicamente filosóficas, Suits lo hace en un libro muy poco convencional, en un libro, ya como decía, que no se amolda a los cánones del típico ensayo de filosofía. Para empezar, lo hace de forma dialógica, escribiendo diálogos, algo que no se estilaba en la filosofía desde Platón, básicamente, de la Grecia antigua. Pero es que además, en los distintos capítulos en los que va desarrollando los diálogos, nos incluye viñetas, nos incluye historietas con personajes que tienen nombres con un doble sentido,
con personajes de la cultura popular de la época, que César y yo algunas veces hemos identificado con notas a pie de página para que el lector pueda entenderlo mejor. A su vez hay unas ilustraciones preciosas, de las que más tarde hablaremos, que no tratan simplemente de hacer el libro más bonito, sino que tratan de captar los puntos principales de los capítulos, añadiendo, como podríamos decir, una capa más de sentido. Es decir, son parte esencial del argumento filosófico, del análisis filosófico, algo también único en el ámbito filosófico. No hay filósofos que utilicen las ilustraciones para tratar de hacer un punto o mostrar un argumento. Y por último encontramos también de manera muy interesante, como decía Kretschmar, encontramos chistes, encontramos humor, encontramos juegos de palabras, encontramos incluso acertijos. Y justamente con un acertijo, o hablando del acertijo y de la estructura de la obra, ahora doy la palabra a César, porque él va a continuar por ahí. Y de nuevo decir a todos muchas gracias por estar aquí. Ante todo, buenas tardes o buenas noches a todos y a todas, dependiendo de dónde se encuentren. Es un placer compartir con ustedes este evento. Envío un cálido saludo a los colegas y los amigos de Argentina, de Brasil, de Estados Unidos, de Ecuador, de España, de Guatemala y de México, que he visto se han sumado al mismo. Retomo la posta sutziana que me pasó Javi. Por si la inclusión de diálogos, chistes, animales antropomórficos y personajes ficticios no fuera suficiente novedad para un libro de filosofía, Sutz torna la búsqueda de la definición en una especie de juego que las hormigas, y por extensión las lectoras, han de jugar para comprender la definición y las enseñanzas de vida de su cigarra. Agregando un giro aún más atípico, el juego comienza con Cigarra planteando un acertijo a las hormigas, como dijo Javi. Este acertijo, para acumular una dosis más de atipicidad, está contenido en un sueño recurrente de Cigarra. Desafortunadamente para las hormigas, Cigarra muere, nada más formular el acertijo, de modo que no puede ayudarlas a resolverlo. Ellas han de desentrañar el significado del acertijo, interpretando el sueño a través de la reconstrucción de la teoría del jugar a juegos de Cigarra. A pesar de reconstruir con éxito la teoría del jugar a juegos, definiéndolo como, cita, el intento voluntario por superar obstáculos innecesarios, cierra cita, las hormigas se ven incapaces de resolver el acertijo. Pero en ese momento, Sutz resucita a Cigarra para ayudar a las hormigas a concluir el juego exitosamente. Sin embargo, lo que en principio es celebrado por las hormigas como una bendición, acaba siendo un castigo. En un pasaje con resonancias al Sócrates del Fedón, Cigarra trata de aclarar el significado del sueño formulando una parábola. En la parábola, Cigarra se encuentra en un mundo utópico, en el que la necesidad de participar en actividades instrumentales, especialmente el trabajar, ha sido eliminada por el desarrollo de máquinas altamente eficientes, que proveen a las personas todo lo que necesitan y todo lo que quieren. De este modo, tras explorar diversas actividades de valor intrínseco, las habitantes de esta utopía descubren que el jugar a juegos es la actividad más intrínsecamente valiosa y, por lo tanto, a la que deben dedicar su vida. Según Sutz, en clara referencia a la pregunta aristotélica por esa cosa o esas cosas cuya única justificación es que justifican todo lo demás, el jugar a juegos es la actividad que hace que la vida sea digna de ser vivida. Estas reflexiones, presentadas en la parábola, y que enlazan la teoría de los juegos de Sutz con la pregunta filosófica primigenia acerca de cómo vivir la mejor vida posible, constituye una de las direcciones sorprendentes y a veces desconcertantes a las que Sutz se refiere en el prefacio de su libro. Justo nada más concluir su narración de la parábola, Cigarra muere nuevamente, dejando a las hormigas y a las lectoras en una situación de desconcierto aún mayor. De hecho, la última línea del libro es au revoir. Respetando las intenciones de Sutz, hemos afrontado esta traducción con espíritu lúdico. Hemos tratado de replicar los juegos de palabras y los chistes de Sutz para que funcionen en castellano. Incluso hemos traducido los poemas y las canciones que Sutz incluye, intentando respetar la rima original. La traducción, por lo tanto, ha sido un trabajo arduo y desafiante, pero extremadamente satisfactorio. Al dejarnos ser poseídos por el espíritu lúdico de Sutz,
Creemos haber honrado y haber sido fieles a sus intenciones, su estilo y su figura. Esperamos que la calidad de la traducción esté a la altura de tan magnífico libro. En cualquier caso, al más puro estilo de Suits, con esta traducción hemos dado el paso inicial en 2 juegos suitsianos, leer The Grasshopper y traducirlo al castellano. Nuestra esperanza es que las lectoras sean animadas por el espíritu de la cigarra, que es de suma importancia en la estructura de este libro impar y fascinante. A continuación, 3 colegas, un español, una canadiense y un mexicano, se explayan sobre la relevancia del libro. ¿Cuál fue y cuál es la actual relevancia del libro de La cigarra de Suits? Hombre, su legado en el mundo anglosajón ha sido tremendo. Desde que se publicó en el 78 hasta ahora, 4 décadas más tarde, abrió un debate sobre la naturaleza fundamental del juego que sigue candente. Pero a mí me parece que es actualmente donde las curiosidades son mucho más excitantes. Se ha traducido a varias lenguas y por fin lo tenemos traducido al español. Y eso son muy buenas noticias porque nos permite abrir nuevas interpretaciones del libro. Aparte del tema de la definición del juego, hay muchos asuntos como la construcción de una vida utópica en torno al ocio y al juego, que se presta a conectarse con ideas de otros grandes pensadores afines como Ortega y Gasset. Pero a mí me parece mucho más importante es que con esta traducción al español se abre una nueva perspectiva. Va a traer voces de América del Sur, de Centroamérica, de España, que va a permitir aportar nuevas maneras de interpretar el libro de maneras muy originales. Así que estoy lleno de curiosidad por saber cómo va a ser recibido y qué nuevas voces escuchan para traernos nuevas ideas. Hello. For me, Bernard Suits's Grasshopper is quite quintessential to North American sport philosophy's grad students' learning experiences. I was lucky to take 2 courses based on the book. And I've made efforts to include the Grasshopper in my undergraduate sport philosophy courses here at St. FX. The Grasshopper, at surface glance, seems like an unlikely gem with its detailed drawings and stories of insects. However, it is much more and epitomizes the importance and the necessity to study sport games and play. As North Americans, we're often teased by our European colleagues for our fascination and obsession with this revered book. Yet it is they who are missing out, and I really hope you enjoy it as much as we do. Finally, Suits's theories have been applied to doping, competition eligibility, and most recently, trans inclusion in sport. Enjoy. El libro de Bernard Suits es uno de los clásicos mayores, sin duda alguna, de la filosofía del juego. Por supuesto, esto es algo fundamental en la filosofía del deporte, de los que pensamos que el deporte también debe de definirse y considerarse desde la perspectiva del juego. Suits logra, en su análisis formal, ontológico de lo que es el juego, reunir en un solo concepto algo que Wittgenstein consideraba que no podía hacerse. Suits considera el papel central de las reglas del juego, formándolas y combinándolas y transfigurando desde las reglas ordinarias de la acción instrumental. Es un clásico a la altura del libro de Huizinga y de Queloz, pero en la segunda parte también, cuando habla del significado de la vida humana, del juego, me parece que Suits todavía va más allá a un significado antropológico fundamental de lo que sería el sentido de la vida humana. Queloz, por supuesto, y Huizinga discuten el papel centralísimo del juego para la cultura y para lo que es el ser humano. Pero Suits todavía va más allá en esta idea profunda de que el sentido, la libertad, el fin tiene que tener una referencia enorme con lo lúdico. Si bien Javi y César han tratado de mantenerse fieles al texto original, tengo entendido que han tratado de ir más allá y se han esforzado por presentarlo de manera que el lector pueda entrar más fácilmente en contacto no solo con las ideas de Suits, sino también con su espíritu lúdico.
¿Nos pueden dar más detalles de sus esfuerzos por acercar a Suits al lector castellano parlante? César, Javi. César. Si bien la primera traducción de Grasshopper de 1995 fue al turco, en los últimos 10 años, como fue mencionado anteriormente, el libro ha sido traducido al chino, al italiano, al japonés, al polaco y al portugués. No obstante, hasta ahora no existía una traducción al castellano del libro ni de ninguna otra obra de Suits. Les contamos cómo fue que encaramos la traducción, cuál fue la motivación principal. El 17 de septiembre de 2020, en plena pandemia de COVID, Javi y yo coincidimos por medios electrónicos como miembros del comité de la tesis doctoral de Marcus Vinicius Simões de Campos, un estudiante de la Universidad Estadual de Campinas, en Brasil, comúnmente conocida como Unicamp. La tesis doctoral, titulada Jogo e Bernard Suits, Considerações para a Educação Física Brasileira, constituía el primer trabajo centrado en la obra de Suits, con especial énfasis en The Grasshopper, publicado en lengua portuguesa. Cabe destacar que Simões de Campos defendió exitosamente su tesis doctoral 3 años después de que se publicara la traducción portuguesa de la ópera prima de Suits, lo cual nos sugería inequívocamente su importancia para diseminar la visión suitsiana del jugar a juegos, del jugar y del deporte en esa lengua. Esta experiencia nos recordó que aún no existía una traducción castellana de Grasshopper, y también nos mostró lo mucho que las estudiosas castellanoparlantes del juego y del deporte podrían beneficiarse de acceder al libro en su lengua nativa. Así, inmediatamente terminada la defensa de la tesis doctoral, y esto quiere decir el mismo día, decidimos, en una charla telefónica posterior, embarcarnos en la traducción del libro al castellano. Éramos conscientes de que el proyecto representaba un desafío formidable, pero nuestro respeto por el libro de Suits y su constatada trascendencia, que habíamos registrado en nuestra formación y labor académica, nos impulsó a seguir adelante. En mi caso, leo a Suits desde un seminario de doctorado de 1997, es decir, hace 25 años, dictado por mi tutor, Scott Kretschmar, a quien presentamos hace unos minutos, que organizó el seminario en torno al libro de Suits. Desde entonces no he dejado de leerlo. Lo mismo le sucedió a Javi desde 2012, cuando leyó a Suits para su tesis de doctorado. A los 3 días de la defensa de la tesis doctoral de Simões de Campos, contactamos a Broadview Press, la editorial canadiense que actualmente publica The Grasshopper, indagando sobre el procedimiento relativo a la adquisición de los derechos para traducir el libro. Al mes siguiente firmamos la exclusividad temporal de los derechos para la traducción castellana. Este acuerdo requería encontrar, en el plazo de 1 año, una editorial adecuada con quien publicar la traducción. Consideramos un número de opciones para publicar el libro, pero acordamos que, si bien es relativamente novel, la editorial argentina Espíritu Guerrero Editor era la más adecuada para llevar a La cigarra de Suits al público castellano parlante. Por un lado, nos habían impresionado la dedicación y el cuidado demostrado en la publicación y la presentación de su edición de Homo Ludens, intento de delimitación del elemento lúdico de la cultura, el famoso libro de Johann Huizinga. Y por otro lado, nos atraía el carácter cooperativo de la editorial y su aspiración a desarrollar un catálogo específico en torno al campo del juego, la lúdica y la recreación, con precios asequibles tanto para investigadoras como para estudiantes. Creemos que libros como Homo Ludens y The Grasshopper están para ser leídos y disfrutados, es decir, que tienen que estar al alcance del público lector. No queríamos que el precio fuera una barrera que dificultara el acceso al libro de Suits. Saber que la editorial compartía esta visión fue un factor clave en nuestra decisión.
Así pues, contactamos a Ramiro González Gainza, secretario de Espíritu Guerrero Editor, y después de varios encuentros virtuales y charlas fructíferas, que también incluyeron a Pedro Di Fabio Roca, su presidente, decidimos encarar conjuntamente la publicación de esta traducción. A raíz de este compromiso, en diciembre de 2020, Espíritu Guerrero Editor y Broadview Press firmaron el contrato que nos cedió los derechos para la traducción del libro al castellano. De manera informal, establecimos como fecha tentativa de publicación el primer trimestre de 2022. Luego de la pausa de finales de año, del encaminamiento de varios proyectos de investigación en curso y de un nuevo ajuste en la modalidad de enseñanza debido a las cambiantes condiciones pandémicas, comenzamos a dedicarnos plenamente a la traducción de The Grasshopper, a principios de marzo de 2021. Luego de innumerables reuniones, intercambios de versiones, correcciones y discusiones acerca de conceptos, palabras y coloquialismos, logramos desarrollar un borrador completo a finales de agosto. 4 compañeros castellano parlantes de 3 países diferentes tuvieron la gentileza de leer 2 capítulos y enviarnos una serie de comentarios y sugerencias, las cuales derivaron en ajustes en todo el manuscrito. A fines de octubre se lo enviamos a Espíritu Guerrero Editor para la corrección de estilo. Las sugerencias recibidas promovieron más correcciones y varias lecturas complementarias de la traducción. Finalmente, pocos días antes de fin de año, comenzó la etapa de producción, lo cual implicó más reuniones con el equipo de Espíritu Guerrero Editor, en las que nos informaron y discutimos cuestiones de diseño e impresión, entre muchas otras. La presentación de la cigarra de Suits al público castellano parlante se acercaba y estábamos muy entusiasmados con esa posibilidad. Afortunadamente, y gracias al alegre trabajo mancomunado realizado, cumplimos con la fecha tentativa de publicación. El libro está disponible desde comienzo del mes pasado. Y aquí estamos pues, presentando muy felizmente la cigarra, los juegos, la vida y la utopía en sociedad. Aprovechamos para anunciar que a fines del mes que viene y comienzos de junio estaremos de gira entomológica por España, presentando nuestra traducción de la cigarra de Suits en universidades en las ciudades de Valencia, Granada, Madrid y Barcelona. Si están por allí, están invitados. Le paso la posta nuevamente a Javi. Como decía César y también Marina, una de las cosas que hemos tratado de hacer es justamente no solo traducir el texto al castellano, sino adaptarlo al lector castellano parlante y al lector del siglo XXI también. Y uno de los aspectos en los que más énfasis hemos puesto es justamente en las ilustraciones. Como yo antes dije, las ilustraciones tienen un papel clave, tienen un papel de dotar de sentido o dar más capas de sentido al texto. No son simplemente un adorno. Y en el libro original vemos que las ilustraciones van a cargo de Frank Neufeld, que es un artista gráfico norteamericano muy prestigioso, pero nosotros con este afán de tratar de darle un carácter distinto al libro, optamos por tratar de generar nuestras propias ilustraciones. Evidentemente creo que ni César ni yo estamos con las capacidades ni las habilidades de dibujar nada, así que buscamos ayuda de un ilustrador profesional y acabamos dando con La Huerta, que es un ilustrador valenciano, la zona en la que yo hice mi tesis de doctorado y viví tanto tiempo, que ha hecho un trabajo excelente. Es un trabajo que ha llevado el libro a un nivel completamente distinto. El libro no sería lo mismo sin su participación, sin sus ilustraciones, sin ese toque único que le ha dado. Y bueno, hay que decir que todo esto lo ha hecho, creemos, y César y yo estamos convencidos, por una compensación posiblemente muy menor a lo que el trabajo suyo merece y el tiempo que dedicó al proyecto se merecían. Pero en una reunión que tuvimos con él muy temprano, parece que conseguimos contagiarle cierto entusiasmo por la obra y por el proyecto y acabó accediendo a trabajar probablemente por un precio mucho menor al que él habitualmente lo hace. Y en estas ilustraciones, como queríamos captar esa idea o queríamos tratar de que el ilustrador añadiera una cuarta voz al libro, tenemos la voz de Suits, tenemos a César, tenemos mi voz, queríamos que él fuera una cuarta voz, la manera en la que trabajamos fue la siguiente. Nosotros le dábamos a La Huerta un resumen extenso de cada capítulo y
con la idea de que él identificara la idea principal del capítulo. Y entonces, una vez que él identificaba la idea principal, él nos enviaba un esbozo captando lo que él pensaba que era la idea principal. Luego, en un intercambio de ideas, acabamos puliendo lo que venía a ser la versión final. Y me gustaría hablaros en particular de 3 ilustraciones. La primera es esta, que es para el capítulo 8, en el que tenemos la historia en torno a la que gira el argumento de Suits. Tiene como protagonista a Sir Edmund Hillary, que fue la primera persona que coronó el Everest. Pero lo interesante es que él no solo está tratando de escalar montañas, sino que a su vez está compitiendo con este londinense ricachón que podéis ver en la imagen, convertido en forma de montaña, luego diré por qué, que cada vez que el bueno de Hillary escala una montaña, él se presenta ahí por otros medios, utiliza un helicóptero, utiliza una escalera mecánica, emplea distintos artilugios para poder conseguir la meta de alcanzar las cimas que alcanza Hillary sin tener que, de hecho, escalarlas, ¿no? Entonces, en este trabajo que hicimos con la huerta, él captó maravillosamente esta idea de la competición entre el londinense y Hillary, a la vez que Hillary está escalando, y convirtió al londinense en una montaña en sí. La imagen es preciosa. A su vez, en ese intercambio de ideas, nosotros le dimos una idea que aquellos que conozcan a Sir Edmund Hillary podrán probablemente identificarla, y es que la cara del montañista no es la cara de Sir Edmund Hillary, es la cara de una persona que no se suele mencionar, pero que fue clave en el hecho de poder coronar el Everest por primera vez por parte del ser humano, que fue un escalador Sherpa, Tenzing Norgay, que completó esta hazaña con Sir Edmund Hillary. Suits utiliza el nombre de Sir Edmund Hillary, pero nunca nombra al Sherpa. Entonces nosotros queríamos darle ese reconocimiento incluyendo su cara. Esta es una de las ilustraciones que muestra cómo trabajamos y cómo tratamos de dar relevancia a los principales puntos y de actualizar y de modernizar un poquito el libro en sí. La siguiente ilustración que querría mostraros, aquí sí que César y yo, igual que la siguiente que vendrá, sí que dimos un poquito más de una dirección más clara a la huerta, porque el capítulo 2 es esencialmente Suits tratando de recrear el Fedón de Sócrates, de Platón, en el que encontramos a Sócrates reunido de sus discípulos una vez que ya ha decidido que él va a tomar la cicuta, ha sido sentenciado a muerte por la ciudad de Atenas, y entonces en esa última reunión que él tiene con sus discípulos vemos a Sócrates aceptando el hecho de que él va a morir y a los discípulos tratando de convencerle de que no lo haga, sugiriéndole que tiene que escapar, llorando alrededor de él. Hay una famosa pintura que se llama La muerte de Sócrates que justamente recrea esa escena. Entonces nosotros pedimos a la huerta que él recreara esa misma pintura, pero con la cigarra y las hormigas. Entonces tenemos a la cigarra a punto de morir porque viene el invierno y no tiene comida, y tenemos a las hormigas alrededor de la cigarra suplicándole que no lo haga, ofreciéndole comida para que pueda sobrevivir el invierno y pueda quedarse con ellas. Entonces es esta idea de recrear el tema principal del capítulo, haciendo referencias a Sócrates, haciendo referencias a Platón, a la famosa pintura de la muerte de Sócrates, es algo que nosotros comunicamos a la huerta y él espléndidamente la capturó. La siguiente es también una ilustración preciosa en la que nosotros sugerimos a la huerta el estilo de la ilustración. En el capítulo 14 justamente Suits menciona o pone a la cigarra y a las hormigas a reflexionar sobre aquello que el mismo Unamuno también hace en Niebla, la posibilidad de que los personajes estén controlados por un gran autor o por alguien que está escribiendo sus vidas y determinando sus acciones. Entonces, esta ilustración capta esa idea, pero a su vez, si recordáis, William Morgan había dicho en el vídeo que Suits le gustaba ir con unas fotografías de las cigarras y de las hormigas para mostrar quién estaba hablando cada vez que él leía una línea o cada vez que él leía una parte de la cigarra. Entonces, con esta ilustración tenemos captadas las dos cosas. Tenemos captada el capítulo, una cosa que acontece muy importante, y a su vez el carácter único, especial, podemos decir, del bueno de Suits. Y ahora me gustaría darle paso a Ramiro y a Espíritu Guerrero, sin los que evidentemente nada de esto habría sido posible, y a los que estamos agradecidos de todo corazón y les estaremos eternamente agradecidos por apostar por este proyecto.
Muchas gracias, Javier. Gracias, César. Bueno, mi nombre es Ramiro, estoy hablando en nombre de la Cooperativa Editorial Espíritu Guerrero de Argentina. Muy emocionados con este encuentro que es el lanzamiento formal de la obra La cigarra de Grasshopper de Suits. Y como contó César, este proyecto empezó hace 1 año y medio y de alguna manera hoy, colocando en el stand en la Feria del Libro de Buenos Aires que abre pasado mañana, el libro, los libros, nos embargaba una gran emoción de haber terminado un proyecto que a veces es muy difícil de concretar. De todas maneras, pedirle disculpas a César y a Javier como editorial, porque nos habíamos responsabilizados 1 año y 8 meses antes de que el 1 de marzo iba a estar, del 2022 iba a estar listo el libro, y recién lo estuvo el 4 de marzo. Como ellos viven en la parte norte, por ahí esos 4 días, esos 3 días de diferencia son un tema, pero nosotros nos sentimos como en deuda de no haber podido cumplir lo que nos habíamos comprometido con tanta anticipación. Y más allá de la broma, armar un proyecto con tanta energía nos pone en una tensión, en una felicidad muy grande de poder hacer que estas ideas, que las ideas de estos autores, que las ideas de Suits circulen y lleguen, porque en la bibliografía en castellano en general era muy poco utilizada. Y me preguntaba cómo hablar con la gente que nos acompaña hoy, con tantas amigas que nos acompañan hoy, amigos, y cómo debería hablar. ¿Debería hablar desde un chiste? ¿Debería hablar desde una rima? ¿Debería hablar como prudencia? ¿Debería tomar el estilo más de escéptica, el estilo de lógica? ¿O debería entramar más como Bartolomé Pesado, que por ahí es más mi estilo? Y ahí uno va como buscando cuál sería el relato que uno trataría de armar con una pregunta que como cooperativa editorial nos guía, que es, ¿cuál es el sentido que tiene leer? O sea, ¿cuál es el sentido que tiene leer hoy, en este tiempo histórico, donde a veces la lectura compleja, el abordaje de profundo, está tan devaluado? ¿Y para qué leer? Leer, para nosotros, de alguna manera, creo que es leer para un mundo mejor, creo que es leer para construir una manera de vivir en el mundo, una manera de vivir en el mundo que nos permita conectarnos y encontrarnos de manera profunda. Y también es una forma de jugar juegos. Usando a nuestro querido autor, también es una forma de jugar juegos. Y esa forma de jugar juegos nos encuentra hoy acá, juntos, juntas, disfrutando de esta ceremonia ritual del lanzamiento de un libro, y en este caso a través de Zoom, porque muchas de las personas están en distintas partes del mundo, y sobre todo Javier y César, que están en Estados Unidos. Y a mí me gustaría que el espíritu de Cigarra pueda acompañar esta presentación y la trama que el libro va a hacer en su difusión en lengua castellana. La trama que va a hacer es una trama que va de la mano, lo nombraban hoy, del Homo Ludens de Huizinga. Cuando nosotros pensamos en hacer este libro, muchos amigos nos decían, un libro del 38, retomar este libro, hacerle citas y comentarios, un libro que está hipervendido, que es un hiper bestseller. Y nosotros decíamos sí, porque no se lee. Sí, porque nos hacía falta la mano de Fernando Ucielo para hacer una edición que tenga notas y comentarios para el lector del siglo XXI, para la lectora del siglo XXI, como decía Javi recién, que pueda acompañar esas lecturas en un tiempo donde leer a veces aparece como algo más difícil. Entonces, de alguna manera, leer estos autores nos va permitiendo poner al juego en otro lugar, y en un lugar donde este lector se sienta acompañado. Y el libro de Suits, como bien plantean César y Javier, con el aporte de la huerta, es un libro que solo está transitando ya su camino en lengua castellana, y queremos de alguna manera, tal cual hicimos en aquella reunión en agosto del año pasado con todas las cátedras que trabajan la temática del juego en Argentina y Uruguay, que circule, que en el campo de la filosofía circule, pero que también circule en el campo del juego, en el campo de la lúdica, en el campo de la recreación, en el campo de la educación, en el campo de las ciencias sociales. Nos parece que hay una potencia muy grande ahí. Cuando César contó que a él le parecía nuestra editorial la más adecuada para la publicación de La cigarra, le explicamos en esa reunión todas las desventajas que teníamos como editorial, sobre todo por ser una pequeñísima editorial. Y la verdad que ser una editorial para nosotros implica
poner en juego estas ideas, poner en juego estas palabras que puedan circular, que los libros tengan el menor costo posible, que la ganancia no sea un tema central, por eso la idea de una cooperativa desanclada de alguna manera de la lógica de mercado. Que seamos una editorial seria, que podamos cumplir con la palabra, pero sobre todo con que las lectoras, los lectores puedan sentirse en un círculo virtuoso de hacer propuestas y retroalimentar. Y esa experiencia del libro de Huizinga, comentado por Fernando Ucielo, nos llevó al libro que Víctor Pavía hizo con nosotros y a este hermosísimo libro que Javier, César y La Huerta han trabajado tanto para que tengamos en lengua castellana y que para nosotros es un prestigio acompañar. Y lo queremos acompañar, digamos, tratando de mantener el espíritu lúdico que propone Cigarra, tratando de mantener el espíritu guerrero que propone la autora argentina Graciela Yeynes en Juegos Inocentes, Juegos Terribles, y tratando que cada uno de los que están acá nos permita seguir difundiendo lo que estamos publicando, que sepan que nuestra editorial es una editorial que está ávida de nuevas publicaciones, de pensar nuevos autores, nuevas autoras, de alguna manera invitar a jugar en una misma superficie preguntas que inauguren perspectivas futuras, abordajes profundos y descubrimientos genuinos. Eso planteamos en cada libro, con la idea de que el juego es un tema de este tiempo histórico y que nos convoque a estar alrededor del mismo fogón. Muchas gracias a una de las personas que tuvo el tiempo y la gentileza de venir a esta presentación. Muchas gracias, Ramiro, también por tus palabras. Recordarles a todos y a todas las que están aquí en la presentación que el libro se puede conseguir de muchas formas. Lo veo a Lucas que está en el chat contestando. Por el chat está circulando la información, los links para comprarlo. Bueno, más allá de que va a estar también la Feria del Libro, se pueden acercar personalmente, agarrar su libro nuevo y llevárselo a su casa para disfrutarlo. Bien, continuamos con... Ahí está, miren qué lindo es. Ramiro ahí lo muestra. Muchas gracias, Ramiro. Bien, continúo con la presentación. Gracias al personal del archivo de Bernard Suth, es que de la biblioteca de la Universidad de Waterloo, podemos comenzar a cerrar el evento trayendo a Suth a través de uno de sus videos inéditos, en lo que él mismo comenta sobre el libro que hoy nos encuentra reunidos aquí. A ver. In the book, the grasshopper does two things. He advances a definition of games, and he argues that the ideal of human existence, that is, utopia, must consist fundamentally, if not exclusively, in the playing of games. His definition of game playing is as follows. To play a game is to attempt to achieve a specific state of affairs using only means permitted by rules, where the rules prohibit use of more efficient in favor of less efficient means, and where the rules are accepted just because they make possible such activity. But you need not remember all of that tonight. Here is a shorter version of the same thing. Playing a game is the voluntary attempt to overcome unnecessary obstacles. The grasshopper believes that utopia must consist in game playing because unless people play games in utopia, there will be nothing whatever to do, and everyone will die or go mad of boredom. A highly automated piece of equipment, which I call a dialogue machine. This is a hand-operated model. We're working on an improved model with a Canada Council grant of $5.69, which will permit the dialogue machine to exhibit more than 2 characters at a time. But there are a number of wrinkles to be worked out. This machine is mechanically perfect. It's without flaw. Operator failure can occur by failing to turn the machine at the right time.
it saves the speaker from saying such things as skepticus and then giving a line, and saying grasshopper and then giving a line. Now, this is a fairly small model because towers, picture frames, aren't as cheap as they used to be. Bueno, por si traer a Suits en un video inédito, que espero que lo hayan disfrutado mucho, no fuera suficiente, vamos a disfrutar ahora de la grandísima Mercedes Sosa cantándole a la cigarra. María Elena Walsh, poeta argentina. Tantas veces me mataron, tantas veces me morí, sin embargo estoy aquí resucitando. Gracias estoy a la desgracia y a la mano con puñal porque me mató tan mal. Y seguí cantando, cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Tantas veces me borraron, tantas desaparecí, a mi propio entierro fui sola y llorando. Hice un nudo en el pañuelo, pero me olvidé después que no era la única vez. Y seguí cantando, cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Tantas veces te mataron, tantas resucitarás, cuántas noches pasarás desesperando, y a la hora del naufragio y la de la oscuridad alguien te rescatará para ir cantando, cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Gracias. Gracias, Nicolás. Muchas gracias. Ir después de esta aula de arte es difícil, pero que querríamos concluir con un grupo de agradecimientos. Esto no estaba en el guión, pero sé que mi madre está por ahí, así que si la buscáis veréis que es la mujer que está llorando, seguramente. No puedo verla ahora mismo, pero seguramente doy fe de que será ella. Entonces agradecerle a ella, a toda mi familia por todo. Y también querría a ver si tenemos una diapositiva con todas las personas que nos han ayudado, y querría comenzar con Cheryl Valentine, que es la viuda de Bernard Suits, que nos dio acceso a estos vídeos inéditos. Son la primera vez que se ven, nunca se habían visto fuera del archivo de la Universidad de Waterloo. Entonces agradecerle a ella su apoyo. También nos ayudó bastante con adquirir los derechos para poder traducir la obra y otro tipo de cuestiones como las imágenes que habéis podido ver. A ella le debemos mucho.
en el hecho de que sin ella no habría sido igual este proyecto. También a muchos de los colegas y las colegas que nos han ayudado a pulir el texto o con distintos aspectos, Daniel Campos, Francisco García Vélez, Xavier Jimeno, Jesús Ilundaina Gurruza, Ariel Sher y Charlene Weaven. Y a su vez, evidentemente, a todo el personal de Espíritu Guerrero ha sido y está siendo delicioso trabajar con vosotros. Una de las partes más joviales, hablando de jovialidad, de esto de publicar el libro, que no suele ser lo habitual cuando uno trabaja con editoriales. Entonces hace falta, evidentemente, nombrarles a Ramiro, a Pedro, a Agostina, a Lucas, a Alejo, a Lilia, Marina y a Maribí. Sin duda, muchas gracias por todo. Y también la Asociación Internacional de Filosofía del Deporte en su día también nos apoyó con ciertos fondos, también con el apoyo institucional, y en particular a su secretario Peter Hofziger y a la entonces presidenta Pam Salos. Cabe agradecerles también todo su apoyo, y de nuevo, sin todas estas personas el libro no habría sido igual, y la pena es que no podemos incluir más. César, creo que es tu turno. También querríamos agradecer a nuestras compañeras María Fernanda y Naima, sin quienes todo tendría muchísimo menos sentido. Y también saludar a Maite, que me parece haberla visto por allí. Agradecemos también a Pennsylvania State University, la institución donde trabaja Javi, porque contribuyó con fondos también para este proyecto. Agradecemos a la sección de colecciones especiales y archivos de la Biblioteca de la Universidad de Waterloo, especialmente a Daniel Robichaud, y me disculpo de antemano por seguramente haber pronunciado muy mal su nombre y apellido. También agradecemos a la State University of New York, en Brockport, la universidad donde desempeño mi tarea académica, porque también colaboró materialmente para concretar este proyecto. Y finalmente queremos agradecer a todos y a todas las personas que nos acompañaron en esta presentación. Les mandamos un abrazo muy cordial. Y quiero agradecerle a Javi por todos estos años de colaboración, de discusión, de crecimiento y enriquecimiento. Es un placer trabajar con un chaval, como dicen en su tierra natal, como él. Muchas gracias. Bueno, agradecer mucho, pero también saber que la cooperativa editorial necesita que los libros circulen, así que les dejamos la placa en nuestras redes, @Espíritu Guerrero Editor. Les pedimos por Instagram que nos sigan, también en Facebook, aunque ya está cayendo en desuso. Y tenemos algunos mails, pero ahí les dejamos para poder consultar. Nuestros libros llegan a todas partes del mundo a través de un sistema que tenemos muy pequeño, y brevemente vamos a estar en España acompañando la gira de Javier y César, y estamos buscando maneras de que este círculo virtuoso continúe, así que les pedimos cualquier tipo de colaboración. Estamos abiertos a también ser parte y también ayudar a que estas ideas lleguen a más lectores, que es el gran objetivo que tenemos como editorial. Muchas gracias, y le doy la palabra de cierre a Marina. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, bueno, por estar hoy, por quedarse, por tener los micrófonos apagados. Ahora sí, vamos a despedirlos a los chicos con un gran aplauso. Les pedimos por favor que todos abran sus micrófonos, vamos a dejar los micrófonos abiertos, vamos a dejar de filmar, vamos a dejar de grabar esta presentación, así que después del aplauso nos quedamos con los micrófonos abiertos para hacer las consultas que quieran, para charlar, para felicitar. Así que a la cuenta de 3 abran todos sus micrófonos porque se viene el aplauso. A la 1, a las 2 y a las 3.